Bienvenido a una introducción a la suma mediante la aritmética del reloj. Cuando sumamos números naturales, la suma es mayor que la de los complementos. Por ejemplo, cuando sumamos 3 y 24, obtenemos el número 27 más grande, pero cuando trabajamos con la hora, específicamente con relojes, los números vuelven a funcionar por sí mismos, nunca serán las 49 2.00, por ejemplo, una vez las 12 se alcanza, volvemos a 1 y repetimos los números ignorando la hora militar. Por ejemplo, 4 horas después de las 11 am son las 3 pm, no las 15 am, mirando el reloj de abajo. A las 11 am, la manecilla de las horas señalaría las 11. 4 horas después contamos 4 horas a la derecha o 4 horas en el sentido de las agujas del reloj desde las 11 2.123 4 y son las 3 pm, no las 15 am. Las matemáticas trabajadas en el reloj donde los números se reinician después de pasar las 12 se llama reloj. Reloj aritmético, la aritmética depende del número 12, cada ciclo de 12 horas vuelve a la hora original o la manecilla de las horas apunta al mismo número del reloj. Imagine dar la vuelta al un reloj a tiempo completo, pasan 12 horas, pero la hora es la misma en este momento, la manecilla de las horas apunta a las 3 para las 3 12 horas después, la manecilla de las horas gira una por completo. Rotación en el sentido de las agujas del reloj around the clock vuelve a 3 y luego se detiene. 3. ¿Qué tienen en común los números 3, 15, 27 y 39 en relación con 12? Si los dividimos todos por 12, observe que en cada caso el resto es 3. Esta es la clave para la aritmética del reloj. En términos generales, o en términos matemáticos, si dejamos que n sea un entero positivo, entonces n, el módulo 12 escrito n, el modo 12 es un resto cuando n se divide por 12. Si el resto es x, también podemos afirmar que n es congruente con x mod 12, estos tres segmentos horizontales que se asemejan a un signo igual representan congruencia. Veamos dos ejemplos. Primero tenemos 17 mod 12. 17 mod 12 es igual al resto cuando 17 se divide por 12. 7 17 y de 12 igual 1 con el resto de 5 porque el resto es 5. Ahora sabemos que 17 mod 12 es igual a 5, y también podemos afirmar que 17 es congruente con 5 mod 12. Para un segundo ejemplo, 38 mod 12 es igual al resto cuando 38 se divide por 12. 38 divide 12 es igual a 3 con el resto de 2, indicando que 38 mod 12 es igual a 2, y 38 es congruente con 2 mod 12. Una buena organización consiste en envolver una recta numérica las 24 horas del día con el 0 a la hora de inicio en lugar del 12, como se muestra aquí a la derecha, y luego cada vez sumamos 12 en la recta numérica, estamos de vuelta en el punto inicial del reloj o 0, esto se conoce como módulo 12. Aritmética, por ejemplo, si volvemos a subir a 17, pensaremos en la manecilla de las horas apuntando al 0, y luego contaremos 17 horas hasta que pase el 12. Horas volveríamos a 0 y luego contábamos 5 horas más 1 2 3 4 5, lo que nos daba 17 mod 12 igual a 5 para 38 mod 12. Empezaríamos en 0 porque 38 dividido 12 es 3 con el resto de 2. 3 rotaciones completas la vuelta al día serían 36 horas y luego 37, 38 horas. La mano de la flecha apunta a las 2, lo que indica que 38 mod 12 es igual a 2 para sumar números modu de 12. Hay dos métodos para el primer método. Podemos dividir los números por 12 para encontrar el resto, y luego sumar, o podemos sumar los números primero, luego dividir por 12 y determinar el resto. De cualquier manera, el resultado es el mismo. Veremos ambos métodos como ejemplo. Consideremos 2 más 32 mod 12, el mod 12 aquí se aplica tanto a los 2 como al 32. Así que un método es seguir adelante, y encontrar la suma de 2 y 32, lo que nos da 34 mod 12. Para valorar 34 mod 12 dividimos 34 entre 12, observe que el resto es 10, lo que indica 3 4 m 12 igual 10. La otra opción es dividir 2 y 32 entre 12 primero, lo que significa que primero determinamos 2 mod 12 y 32 mod 12. Bueno, por supuesto 2 metros 12 es igual a 2, y 32 mod 12 que podemos ver a la derecha es igual a 8, y 2 más 8 es igual a 10 en ambos casos. El resultado es 10, pero ten en cuenta que al usar el segundo método, a veces, cuando encontramos la suma, el número puede ser 12 o mayor, por lo tanto, tendríamos que evaluar el módulo 12 una vez más. Antes de ir veamos dos ejemplos relacionados con la hora. Primero tenemos si son las 3, ¿qué hora será dentro de 53 horas? Podemos escribir esto como 3 más 5.3 mod 12 y nuevamente tenemos dos métodos para evaluar esto. Primero escribamos esto como 3 mod 12 más 53 mod 12 y, por supuesto, 3 mod 12 es igual a 3. 53 mod 12 es igual al 53 restante dividido por 12 que es 5, lo que nos da 3 mod 12 más 5 mod 12 que
es 8/12, que es 8, ya que 8 es menor que 12 y, por lo tanto, es las 8. Este método tiende a parecerse a usar el reloj real para encontrar la suma. Por ejemplo, para las 3 la manecilla de la hora apunta a 3, y ahora necesitamos contar 53 horas después 4. Las rotaciones completas a partir de las 3 serían 48 horas más tarde, así que hay 12/24. 36/48, y luego contamos hasta 53 desde aquí, así que 49, 50, 51, 52, 53 y es las 8. La otra opción sería encontrar primero la suma 3 más 53 mod 12 igual 56 mod 2, y ahora dividimos 56 entre 12 lo que nos da el resto de 8. Observe que el resultado es el mismo, son las 8, por lo que el primer método se parece a usar el reloj, pero el segundo método tiende a ser más rápido y, para nuestro segundo ejemplo, si son las 10 ahora, ¿qué hora es en 18 horas? Escribamos esto como 10 más 18 mod 12, que también podemos escribir como 10 mod 12 más 18 mod 12. 10 mod 12 es igual a 10. Creemos que es 10 mod 12 18 mod 12, que podemos ver que es igual a 6, que también podemos escribir como 6 mod 12 y ahora añadimos el resto, lo que nos da 16 mod 12, así que este es el caso en el que tenemos que encontrar el módulo 12 una vez más. 16, el mod 12 es igual a 4, lo que indica que son las 4 o, usando el reloj, comenzamos con la manecilla de las horas apuntando al 10 y avanzamos 18 horas. 12 horas más adelante volvemos a las 10, y desde aquí contamos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y son las 4. O usar el segundo más eficiente método y ahora dividimos 28 por 12, lo que por supuesto también nos da 4 indicando que son las 4. Espero que hayas encontrado esto útil.